Compañeros de luz, bendiciones para todos. Estoy muy emocionado porque hoy es mi primer video, es el primer video que estoy realizando. Los compañeros del grupo Despierta, Sé Libre y Ama, por supuesto saben que es un grupo de espiritualidad al que que somos parte y el que esperemos que mucha gente se una a este grupo, que es con la única intención de que, bueno, pues despertemos el espíritu, ¿no? Alimentemos el espíritu, que de eso se trata. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y bueno, hay que alimentar el espíritu, pero hay que aprender cómo hacerlo. El día de hoy el tema es precisamente ese, espiritualidad. Y voy a tratar de ser breve porque este es un tema muy extenso. Hablar de espiritualidad, bueno, podríamos tomarnos días, ¿no? Y tal vez meses. Voy a tratar de resumir lo más pronto, lo mejor posible. Para que entendamos qué es espiritualidad, primero tenemos que saber, ¿sí? Conocer que no es lo mismo espiritualidad que religiosidad. Ojo, no es lo mismo espiritualidad que religiosidad. Muchas personas, o generalmente las personas, creen que al practicar o al pertenecer a alguna religión ya están siendo espirituales, ¿no? Ya están practicando la espiritualidad. Pero la realidad es que difícilmente vas a poder llevar o realizar un viaje en tu interior mientras sigas en la religiosidad, porque como dije, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? No vas a poder echarte ese clavado en tu interior para empezar a conocer realmente quién eres, cuál es esa esencia, ¿no? Verdadera que habita en nosotros y que muchos de nosotros la desconocemos. Y esto pasa porque las religiones están basadas en rituales, en tradiciones, en reglas morales, en dogmas, que lo único que ocasionan es que te llevan a la represión, a reprimir tus emociones, ¿sí? A reprimir mis necesidades, tanto emocionales como físicas. La religión lo que hace es que te llena de miedos, te llena de culpas, te llena de vergüenza. Entonces es muy complicado poder expresar o llenar realmente llenar esas necesidades que tengo. ¿Por qué? Porque estoy lleno de miedos, estoy lleno de culpas, estoy lleno de vergüenza. Les voy a explicar en mi experiencia personal. La religión, por supuesto que me llenó lo principal me llenó de culpas, por supuesto que me llenó de culpas, miedo. Y les voy a contar algo que recuerdo. Cuando era yo niño, en casa de mi mamá, en casa de mis papás, había una imagen de un Cristo. Y yo recuerdo que me daba un terror esa imagen, me daba un miedo. Y años después dije, es muy chistoso, ¿no? Es muy gracioso. ¿Cómo es que una imagen del Creador, del Maestro Jesucristo, me daba miedo? ¿Y cómo no me va a dar miedo si mi mamá se la pasaba diciéndome, o mis familiares me decían, es que Dios te va a castigar, es que te vas a ir al infierno, es que Dios todo lo ve? Pues imagínense, ¿no? Dices, es que Dios me está viendo. Pues claro que te llenan de miedos, ¿no? Te vas a ir al infierno y te vas a quemar y todas esas cosas que por supuesto no son verdaderas, ¿no? Pero que, imagínense, al ser pequeños, pues claro que nos llenan de miedo, ¿no? Y es muy curioso, ¿no? Cómo realmente puede darte miedo una imagen religiosa, ¿no? ¿Cómo puede darte miedo una imagen religiosa cuando no es del demonio, ¿no? Es de por supuesto, de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la religiosidad entonces, no? ¿Qué es la religiosidad y qué es la espiritualidad? Ya vimos esta parte. Esto es la religiosidad. Vivir con doctrinas, con dogmas, con reglas morales, que como ya expliqué, pues solamente en mi caso personal me llevaron a reprimir, ¿no? Mis emociones en gran parte. La espiritualidad son experiencias. Esa es la espiritualidad, no es tan complicado, son experiencias. Es un despertar de la conciencia, ¿sí? Más adelante voy a explicar este tema porque muchos se preguntarán, bueno, y yo tengo conciencia. Todos tenemos una conciencia, ¿no? Pero bueno, hay una gran diferencia entre conciencia y conciencia. Y dicen, bueno,
Más adelante lo vamos a explicar. Entonces la espiritualidad son experiencias, pero vivir experiencias reales, vivir experiencias verdaderas. ¿Y cómo voy yo a empezar a vivir, o voy a empezar a atreverme a hacer cosas diferentes? A vivir realmente, no solamente existir. Los seres humanos, la mayoría de los seres humanos no sabemos vivir, solo existimos. Respiramos porque tenemos que respirar, si no nos morimos. Lo primero que tengo que hacer para yo empezar a vivir realmente nuevas experiencias es romper la rutina, salir de la rutina. No hay nada más, no hay un veneno más mortal que la rutina para el espíritu. La rutina, la monotonía es lo que mata el espíritu. Hacer exactamente lo mismo todos los días, tener vida de lagartija, vida de reptil, darme vida de planta. Cuando soy un hijo del Creador, vivo como una planta, vivo como un reptil. ¿Sí? Los reptiles tienen conductas estereotipadas. ¿Qué es una conducta estereotipada? Es hacer exactamente lo mismo. Un reptil sale, se asolea, come y se guarda. ¿Qué hace un cocodrilo en un pantano, en una laguna? Está inerte, está flotando, come, ¿sí? Atrapa su comida, su presa, y luego se vuelve a quedar inerte, se asolea y se guarda. Así viven los seres humanos. ¿Cómo un hijo del Creador no va a enfermar del espíritu y del cuerpo si me estoy dando vida de planta y de reptil? Y estoy haciendo exactamente lo mismo. Voy a la misma tienda, y voy por la misma calle, y me levanto a la misma hora, y escucho las mismas noticias, y para cambiarme uso el mismo ritual, y para bañarme uso el mismo ritual. Entonces, por supuesto, ¿cómo un ser humano no va a estar lleno de ansiedad y depresión? Viviendo, como dije, ¿no?, hace un momento, dándome vida de planta, de reptil. Tengo que romper los esquemas. La espiritualidad a eso te invita, a que salgas de la rutina, a que te atrevas a romper los esquemas y los paradigmas. Eso que la sociedad me ha impuesto, eso que la sociedad me dijo que era lo correcto, ¿sí? Esos son los paradigmas que tengo que romper. Que esto está mal, ¿qué me enseñaron? Esto está bien, no hagas esto y haz esto porque esto habla bien de ti, hijo. Esto habla bien de ti, hermano. No hagas esto porque la gente te va a criticar, porque la gente te va a mirar feo, porque van a hablar mal de ti. Esos son los paradigmas que yo tengo que aprender a romper. Y eso me invita a la espiritualidad. Pero también algo muy importante, la espiritualidad es liberarme de culpas. Es liberarme totalmente de las culpas. ¿Y cómo me voy a liberar de las culpas? Por supuesto que tiene que haber un reconocimiento en mí. Un camino espiritual es difícil, y se los digo así, no es fácil, porque un camino espiritual, ¿sí?, te invita a que reconozcas lo que has sido, y lo más difícil, a que aceptes que fuiste víctima, pero que también fuiste victimario, que te lastimaron, pero que tú también lastimaste a mucha gente. Lo más difícil para un ser humano es reconocer y sobre todo aceptar, más bien aceptar. Nadie quiere aceptar. El ser humano no quiere aceptar sus errores, no quiere aceptar que se ha equivocado, no quiere aceptar que ha dañado. Entonces, liberarme de culpas, de la vergüenza, y también enfrentar mis miedos. La espiritualidad te enseña a enfrentar tus miedos, no eliminarlos. Ojo, hay mucha gente, perdón, hay mucha gente que cree que puedes eliminar tus miedos. La persona que te diga que existe un ser humano sin miedo, no le creas, porque o está muerto o no existe. El miedo es algo innato. El miedo es parte de nuestros instintos. El miedo, si lo sabes canalizar, si lo sabes utilizar a tu favor, no estoy diciendo que no puedas enfrentar. Hay miedos que se pueden erradicar, hay miedos que se pueden eliminar de tu vida. Pero el miedo, en su totalidad, no lo vas a poder eliminar. El miedo es parte de ti. Si tú sabes canalizar y utilizar ese miedo a tu favor, lo que va a pasar es que te vas a volver una persona asertiva. Asertividad, de punto medio entre agresividad y pasividad. Eso es ser una persona asertiva. Ni soy agresivo, ni soy pasivo.
¿sí? Eso te transforma un miedo bien canalizado. Bueno, aprender, como les dije, a vivir, no solamente existir. Espiritualidad es conocerme a mí mismo, es buscar mi esencia verdadera, es realmente buscar mi esencia verdadera. Pero obviamente, como les decía hace un momento, esto no será fácil. Un camino espiritual no es fácil, porque para que tú puedas crecer tienes que tocar el dolor. Para que puedas crecer y trascender tienes que tocar el dolor. Y desafortunadamente las personas no quieren tocar el dolor, ¿sí? Se fugan en mil y una cosas para evitar el dolor. Y eso te invita a un camino espiritual, ¿no? Por eso muchas personas siguen en la religión. La religión solamente te apapacha, es un bálsamo, digamos, ¿no? Te apapacha, te consuela. Por eso por eso es muy agradable, es muy cómodo más bien estar en una religión. Un camino espiritual no te va a apapachar. Un camino espiritual no te va a consolar. Un camino espiritual te va a mostrar realmente cómo son las cosas, lo que has hecho, ¿sí? Y por supuesto lo que te han hecho, pero tienes que tocar el dolor. Realmente el problema está en ti, es reconocerme a mí, conocerme a mí, dejar de echarle la culpa a los demás, dejar de culpar al prójimo. La gente, como les decía, no quiere sentir dolor. Entonces, ¿cómo se fuga una persona que no quiere sentir dolor? Por eso hay mucha gente en el alcohol, hay mucha gente en la droga, son fugas. Hay mucha gente que es adicta al sexo y no es porque esté en un estado lujurioso, porque sea lujurioso. Muchas veces la gente se fuga en el sexo para evitar el dolor. Hay gente que es adicta a trabajar, nada más trabajar, se fuga trabajando. Es una forma de evitar el dolor. Pero desafortunadamente al final sufro más. Todo esto me lleva a sufrir más y a sentirme más vacío. En fin, vamos con otro punto muy importante. Para transformar mi vida y vivir realmente una vida espiritual, tengo que despertar mi conciencia, como les decía hace un momento. Y me van a decir muchos, pero yo ya tengo conciencia, ¿sí? Yo ya tengo una conciencia. No, no tienes una conciencia. Lo que tienes, voy a tratar de explicarlo así, es una la última palabra dice ciencia, con ciencia, con la ciencia. Quiere decir que tú eres una persona que está con la ciencia. Y una persona que está con la ciencia es una persona que solamente cree lo que se ve, solamente cree lo que puede tocar. Entonces es muy diferente, no tiene nada que ver la conciencia con la conciencia. La mayoría de los seres humanos viven en un inconsciente colectivo, ¿sí? Cuando tú le hablas a una persona de un camino espiritual, de algo diferente, todo lo que es nuevo a un ser humano, y lo entiendo, te causa miedo. Todo lo nuevo y desconocido para un ser humano causa miedo. Entonces cuando te dicen, es que es un camino espiritual, uy no, eso es una secta, eso es un ritual, el miedo te hace decir no. Porque tú estás con la ciencia. No quieres creer en cosas esotéricas y que existe esto. Entonces no tiene nada que ver una conciencia espiritual con una conciencia o un inconsciente colectivo, como yo le llamo. Por eso hay tantos problemas en la humanidad. Por eso estamos viviendo tiempos tan difíciles, porque la gente vive en un inconsciente colectivo. Desafortunadamente, la conciencia de tu espíritu es la que está dormida. ¿Y qué tengo que hacer? Sería la pregunta. ¿Y qué tengo que hacer para despertar mi conciencia? Por supuesto que iniciar un camino espiritual. Tengo que iniciar un camino espiritual. A través de un grupo, puedes buscar un grupo. Hay grupos que llevan caminos espirituales, o un guía, a través de un guía espiritual, por supuesto. Al despertar la conciencia te das cuenta de algo sorprendente, pero a la vez también doloroso. Te das cuenta
que el problema nunca estuvo afuera, estuvo siempre dentro de ti. Cuando despiertas tu conciencia, cuando despiertas tu ser, tu esencia verdadera, te das cuenta que el problema no es el mundo. Te das cuenta que el problema no es tu esposa, que el problema no es tu marido, que el problema no son tus hermanos, que el problema no es el vecino, que el problema no son tus padres. Te das cuenta que el problema siempre ha sido interno, que el problema siempre ha estado dentro de ti. No es culpa de los demás. Por supuesto que es muy cómodo echarle la culpa a los demás, ¿no? Es que ellos me hacen enojar, es que ellos me sacan de mis casillas, es que me comporto así por el comportamiento de ellos. Entonces quiero justificar mis actos por mi pobreza espiritual. Porque una persona que se comporta de esa manera es una persona que está pobre de espíritu, está dormida totalmente, tiene una venda en los ojos, por eso se comporta de esa manera. Mientras no despiertes tu conciencia, seguirás sufriendo y seguirás con la venda en los ojos, que te acabo de comentar hace un momento. ¿Y por qué tengo una venda en los ojos? ¿Por qué no puedo ver lo que los demás ven? Número uno, y en gran parte, hablamos de la religión, ¿sí? Que ha sido en gran parte responsable de todo esto. Pero la otra parte sería porque no fui educado realmente, fui programado como un robot, ¿sí? Fui programado como un robot, he vivido condicionado toda mi vida. Les voy a contar algo bien rápido. En las culturas, hablando ahorita que estamos hablando de educación, que no me educaron, solo me condicionaron, y por supuesto le sumamos, me llenaron de miedos, me llenaron de culpas, principalmente mi núcleo familiar. Es el núcleo familiar más la religión. Entonces, les voy a contar algo bien rápido. En las culturas iniciáticas, como los mayas, los aztecas, cuando un niño cumplía 7, 8 años, ¿ok? A los padres se los quitaban, les quitaban a los hijos, a los padres. Había, por supuesto, en las culturas iniciáticas, como los mayas, los aztecas, cuando un niño cumplía 7, 8 años, había maestros, sacerdotes, por supuesto los sacerdotes que ellos tenían, estas culturas, les quitaban a los niños, ¿sí? Les quitaban a los niños, a los padres. ¿Por qué? Y se los llevaban todo el día, ¿eh? Los niños estaban fuera, digamos que se fueron a la escuela. Se los quitaban todo el día porque estos maestros, estos sacerdotes les enseñaban a los niños la importancia de las plantas, la importancia de las selvas, la importancia de los animales, la importancia de saber sembrar maíz, el respeto a los animales, por supuesto el respeto al prójimo. Entonces eran valores muy importantes. Por eso estas culturas florecieron y evolucionaron. Y nosotros seguimos en la pendeja, ¿no? Realmente no me educaron. Quise ponerles este ejemplo porque realmente no fuimos educados, como les decía, fuimos condicionados, fuimos programados. Realmente la educación, una educación verdadera, es extraer en mí el potencial que yo tengo. Eso sería educar. Realmente mostrar, enseñarme por qué me siento como me siento, por qué pienso lo que pienso. Pero eso no nos enseñaron. Y no nos lo enseñaron porque tampoco ellos lo sabían. Tampoco podemos culpar a nuestros padres, familiares, abuelos, tíos, porque ellos tampoco conocían nada de esto. Hemos seguido un patrón de educación o de comportamiento, hemos seguido todas estas cadenas que venimos arrastrando, ¿no? De la supuesta educación y de buenos valores y de principios, y que en lo personal a mí no me funcionaron y no me sirvieron de nada. Entonces, una verdadera educación es extraer en mí el potencial. Educar a un niño es enseñarle desde pequeño que puede lograr lo que quiera,
que realmente tiene todo el potencial, que es un hijo del Creador. Somos hijos del Creador. Y esa es una de las funciones, esa es una de las misiones, por decirlo así, que tenemos en esta tierra. Si somos hijos del Creador, tenemos que crear. Lo que sea, pero tenemos que crear. Pero me enseñaron todo lo contrario, por supuesto, ¿no? Como les decía. Y por eso mi espíritu se perdió, mi esencia se perdió y ya no sé quién soy. Y no sé por qué me siento como me siento y por qué pienso lo que pienso. Porque mi espíritu está perdido. La neurosis es la enfermedad del espíritu. Toda la gente vive neurótica, vive en una neurosis. Y la neurosis es la enfermedad del espíritu, es la enfermedad que hace que el espíritu pierda su rumbo. ¿Y por qué pierde su rumbo? Muy sencillo, los seres humanos pensamos una cosa, decimos una cosa y hacemos otra cosa. Nunca hay una congruencia en nuestra vida. Estamos hechos una maraña, tenemos una telaraña en la cabeza. Dices, voy a hacer esto y no lo haces. Hay una incongruencia en mi pensar, en mi obrar, mi sentir. No soy congruente, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de emoción, ni de nada. La religión te dice pide y se te dará. La espiritualidad te enseña a que tú crees tu propia realidad, a crear tu propia realidad. No es de pedirle nada más al Creador y me va a dar. No, tú tienes que hacer tu parte también. Si yo me muevo, Él se va a mover. Yo pongo la acción, Él pone la voluntad. Yo pongo la acción, Él pone la voluntad. Si yo me muevo, Él se mueve. No es pedirle al cielo y me lo va a dar. Mucha gente despierta en la mañana y tiene la esperanza de que su realidad haya cambiado, de que el milagro se haga. El milagro eres tú tienes que realizar ese milagro. Y es a través de la acción, a través de transformar mi interior. ¿Y cómo voy a transformar mi interior? Solamente conociéndome, aceptando, llevando un camino espiritual. La espiritualidad te enseña y te da esa maravillosa oportunidad de vivir como realmente tú quieres vivir. De sentirte como tú te quieres sentir. Pero ojo, no lo vas a lograr solo, por supuesto que no. Hay gente que dice, yo puedo cambiar y mente positiva y todo con mente positiva y con fuerza de voluntad. No, esa es otra trampa de tu mente, es otra trampa de tu ego. En otro video les voy a hablar qué es el ego. Y para los que no sepan qué es el ego son las máscaras que me pongo para ser aceptado ante la sociedad. Son esas máscaras que me pongo para ser aceptado, para poder encajar en la sociedad. Breve y rápido. En otro video vamos a hablar qué es el ego. Entonces solo no lo vas a lograr. Mucha gente dice, pero es que me falta fuerza de voluntad. Y mi fuerza de voluntad, la fuerza de voluntad de un ser humano está conformada por pensamientos y sentimientos. Lo que pienso y lo que siento. Desafortunadamente, la voluntad del ser humano, casi de todos los seres humanos, está gobernada por algo. Hay gente que su Dios es el dinero. Está gobernada por el dinero, por las propiedades, por los carros, por los lujos. Hay gente que su voluntad está gobernada por las personas, por la pareja, por la familia, por los... Soy una persona totalmente codependiente. Mis emociones dependen de los demás. Si los demás me aceptan, me siento bien. Me siento aceptado, me siento querido, estoy bien. Pero si me rechazan, me pongo mal, me pongo depresivo. Entonces nos damos cuenta que nuestras voluntades están a merced de los demás, o de personas, o de las cosas. Entonces por eso a veces no funciona la fuerza de voluntad. Y eso no te das cuenta. Mente positiva, ese es otro engaño de tu ego también. La mente positiva. La luz, el brillo, la mente positiva. No puedes tocar la luz si primero no reconoces tu oscuridad. Ese es un principio espiritual.
No puedes conocer la luz, no puedes tocar la luz si primero no conozco mi oscuridad. El yin y el yang, lo blanco y lo negro, positivo y negativo, son hermanos, van de la mano. Solo hay que aprender a conocerlos. Para que yo realmente pueda conocerme, tengo que transformar mi interior. Y la única forma de conocer mi interior es llevando un camino espiritual, como les había comentado. No solo, hay que buscar ayuda, hay que buscar un guía, hay que buscar alguna agrupación que me enseñe. Tener la humildad de pedir ayuda. Ese es el primer paso para un camino espiritual. Reconocer que yo solo no puedo, ni he podido, ni podré. Dejar de engañarme y que mi mente me siga engañando que yo puedo solo. Eso es lo más importante. Transformar mi interior, de eso se trata la vida espiritual. Compañeros, hasta aquí este video. Compañeros y compañeras de luz, bendiciones y que su ser siempre sea el que hable. Hasta pronto.